Noticias MBC. Dale like, suscríbete. Gracias por tu apoyo. Guillermo Arduino, interrumpimos la programación para ir a la Casa Blanca. El vocero de la presidencia de Donald Trump, Sean Spicer, ya está hablando. Al principio de su alocución en general resume actividades del presidente, pero este fin de semana con los ataques en Egipto y lo que pasó la semana pasada en Siria con los ataques con misiles y posterior ataque en Suecia están en el centro de la conversación, además de temas internos en el país. Escuchemos. Nuestra Constitución, un gran día para comenzar la semana. Y antes de comenzar con la próxima semana, algunos temas. El presidente habló con el primer ministro Löfven de Suecia para expresar sus condolencias por el ataque terrorista en el centro de Estocolmo y desear una recuperación a los heridos. Habló también con Egipto para expresar sus condolencias por el ataque allí. Docenas de personas muertas y heridas el día de Domingo de Ramos. Estados Unidos condena en los mayores términos lo ocurrido en Alejandría y en Tanta. Habló con el rey de Arabia Saudita, con el presidente interino de... Todos los líderes expresaron su apoyo al ataque a la acción de Estados Unidos a la base aérea. Habló ayer con Andrea Slow, el comandante Russell Caldwell, y para agradecerles a sus equipos, a ellos y a sus equipos por este ataque exitoso. Comunicó que no podría estar más orgulloso de los trabajadores en estas dos embarcaciones. Entre las dos enviaron 59 misiles crucero Tomahawk al objetivo, demostrando el poder de Estados Unidos y nuestra precisión militar, que muestra solo una fracción de nuestra capacidad y de lo que seguiremos haciendo en esta presidencia. Al ver estas acciones de ataques con bombas de barril y con gas, puede haber acciones futuras. Lo que pasó es que su posibilidad de operación desde esta base aérea, el 20% fue totalmente destruida, y la mayoría de la comunidad internacional está alabando las acciones del presidente. Luego también se reunió con el presidente de China un acuerdo para crear un plan inicial de 100 días para lograr un mayor equilibrio en el comercio entre ambos países. El presidente esta mañana vio que Toyota anunció una gran inversión en su planta de Kentucky, parte de su plan de invertir $10.000 millones en Estados Unidos en los próximos 5 años. Y esto demuestra la confianza en la economía bajo el presidente Trump. Mañana el presidente hablará sobre estrategia y política con miembros del gabinete y con presidentes ejecutivos de empresas, 20 presidentes ejecutivos con quienes se reunió el pasado febrero. Se discutirán las prioridades para estos gabinetes y para sus agencias. También verá un informe presentado por el equipo, el secretario de Comercio Ross, secretario de Educación, secretario de Transporte, secretario de Tesoro y otros participantes. Parte del esfuerzo para desescalar el conflicto en Siria y lograr un proceso para resolver el conflicto y lograr un nuevo líder, Estados Unidos traerá a un nuevo enviado para consultas en Siria.
el Estado supervisando las charlas en Ginebra, y el miércoles vendrá el secretario general y luego el presidente pasará Semana Santa en Florida. Es el día 81 del gobierno del presidente. Hemos hecho tantas cosas grandiosas. Designar y confirmar a un magistrado de la Corte Suprema, sacar la mayor cantidad de reglamentaciones, restaurar la confianza en la economía. Tenemos mayor confianza en la construcción, en el mercado de valores y también en la industria minera. Se ha implementado una prohibición de cabildeo. Sus preguntas. ¿Por qué está bien atacar a Siria? ¿Y cuál es la reacción de este gobierno a lo que dice Rusia? Que tenemos un peligro de guerra. La razón por la cual tomamos acción fue para poner fin a la proliferación de armas químicas. Cuando uno ve armas de destrucción masiva que se utilizan, tiene que ser una preocupación para todas las naciones. La proliferación de estas armas plantean una gran amenaza a nuestra seguridad nacional. Debemos poner fin a eso y tenemos que poner fin a ISIS. Pero con respecto a Siria, al tomar acción y desescalar lo que está ocurriendo en Siria, eso es lo más importante que se puede hacer para apoyar a este pueblo. Desescalar el conflicto, contener a ISIS, es el aspecto de alivio humanitario que podemos brindar. Además, lograr áreas donde podemos trabajar con los aliados, incluido Rusia, que sean libres de violencia para que la gente pueda ir en forma segura. Todos deben saber, todos argumentan que lo último que quieren es irse, quieren tener un lugar sirio, un lugar donde quedarse con sus familias. Nuestra prioridad principal es vencer a ISIS, pero también crear un ambiente que brinde un lugar seguro para ellos, para que puedan quedarse allí. Con respecto a Rusia, si usted mira los países que están con nosotros, habla fácilmente del número de países que están con nosotros. Rusia, por su parte, está con Corea del Norte, Irán y Siria. Si usted mira los dos grupos, estamos del lado correcto. Lo que significa es que la acción que tomamos la semana pasada ha sido alabada a nivel nacional e internacional. Es un gran paso para evitar la proliferación de armas químicas contra personas inocentes, niños, bebés que reciben este gas o las bombas de barril. Instantáneamente uno está conmocionado y movido a la acción. Estas acciones se considerarán en Estados Unidos. Seguimos instando a la comunidad internacional a unirse a nosotros en poner fin al uso de estas armas, pero también crear un ambiente político que permita un nuevo liderazgo. Estos son dos cosas que van. Creo que tenemos una coalición. Si uno mira a quienes no están con nosotros, es un grupo muy pequeño. Irán, Siria, Corea del Norte, Rusia, de un lado. Es un grupo bastante pequeño. El presidente Trump ha hablado sobre Assad en Siria. ¿Considera a Assad un criminal de guerra? Creo que en este momento el enfoque es vencer a ISIS y crear el ambiente político para
tener un nuevo liderazgo. No me imagino una Siria estable donde Bashar al-Assad siga en el poder. Necesitamos una forma de mirarlo desde distintos ángulos, crear un ambiente para el cambio en el liderazgo y frenar a ISIS. Creo que hay una corte que decide eso. Sí, con respecto a los crímenes de guerra, cuando uno ha tomado acción contra su pueblo, estamos muy confiados en la inteligencia que tenemos, pero esto lo debe decidir una corte. Mucha gente está hablando lo que puede ocurrir. La política dijo que podría ser muy flexible. ¿Qué puede explicar sobre la doctrina? La doctrina de Trump, algo que articuló durante la campaña, es que Estados Unidos esté primero, que nuestro interés esté protegido a nivel económico o seguridad nacional están al frente. No seremos la policía del mundo, pero el interés nacional debemos definirlo donde sea que actuamos. Siempre la seguridad nacional será lo primero. El ir a Siria es parte de esta doctrina. Sí, si uno reconoce la amenaza a nuestro país y a nuestro pueblo, si se usan armas de destrucción masiva y químicas, la proliferación a otros grupos es un peligro a nuestro país. Con lo que dijo de Bashar al-Assad, usted dice que vencer a ISIS y sacar a Bashar al-Assad a nivel político deben ocurrir al mismo tiempo. Creo que no son excluyentes, pero creo que van de la mano. A medida que uno reduce la fuerza de ISIS y se desescala el conflicto, es más fuerte el ambiente político para removerlo. Podemos navegar un camino político donde el pueblo sirio definirá lo que quiere. ¿Quién refleja mejor? Creo que estos temas no son excluyentes. Si no vemos la paz con él al frente, con Bashar al-Assad al frente, necesitamos que se vaya. El objetivo para Estados Unidos tiene dos partes: desestabilizar el conflicto allí, reducir a ISIS y crear el ambiente político no solo entre el pueblo sirio, sino también con Rusia, para que ellos entiendan que Siria debe responsabilizarse con respecto a los acuerdos que ha hecho en armas químicas. Sí, creo que uno puede defender a ISIS mientras él está en el poder. No es algo... Si podemos lograr las dos cosas al mismo tiempo, una ocurre después de la otra, también es posible. Una de las amenazas que tiene Estados Unidos es ISIS en esa región. El secretario Tillerson se reúna con su homólogo en Rusia. ¿Amenazará con más sanciones? Estará mañana allí y dejaré que el secretario Tillerson hable con el secretario Lavrov. Hay mucho para hablar, la lucha contra ISIS, pero debemos recordarles de los compromisos que han hecho y los compromisos que tiene Siria. Lo más importante es que todos comprendamos cuál es la situación en el terreno. No hay duda de quién actuó en este caso y lo que hizo Siria. Debemos asegurarnos de que Rusia comprenda que las acciones que tomó
Assad, los compromisos de Siria, Rusia también es parte de estos acuerdos. Y también es importante lograr vencer a ISIS, algo que compartimos. Si habrá sanciones en la mesa para obtener la atención de Rusia. Bueno, tenemos tiempo para ver cómo van estas charlas. Algo que ha dicho el presidente claramente es que no quiere mostrar todas las cartas que tiene. Veremos cómo va esa conversación con el secretario Tillerson. Si pueden comprometerse a la acción de vencer a ISIS, sobre eso será la discusión. Vemos cuál es la retórica, dónde comienza esa conversación y a qué se comprometen. No quiero hablar antes de que ellos se encuentren. Quiero dejar que ellos se encuentren y luego informarla. La Casa Blanca. ¿Cuál es la perspectiva del presidente en la capacidad actual de sus asesores senior de resolver sus diferencias de ideología y de personalidad? Está muy confiado en esto, porque es el mismo grupo con las mismas ideologías y fortalezas que lograron ganar la campaña. Es un equipo con gran experiencia a nivel senior y medio. Todas las personas que llegaron a este gobierno, su visión puede ser distinta, pero comprenden que cuál es la visión y la agenda del presidente, y su objetivo al llegar aquí fue comprender que el presidente hizo promesas a este pueblo y que él está haciendo estas acciones. Yo hablé sobre cuáles son las legislaciones que firmó, los decretos que hizo. Cuando usted ve los decretos, nadie debería discutir que la inmigración fue un tema principal, y se ve tanto en el mercado y a nivel de seguridad nacional. Él sabe que tiene personas muy talentosas que dan su opinión, pero debemos enfocarnos y darle progresión a la agenda del presidente. Pero él ha traído a este equipo por todos los éxitos y todos los talentos que tienen en distintos antecedentes, pero hubo un encuentro en que Kushner y Bannon el presidente les dijo, pónganse de acuerdo. Bueno, creo que salió un poco más inflado en los medios, pero el presidente sabe que tuvo un encuentro muy productivo con el presidente de China, con el rey Abdalá, y tiene fuertes relaciones internacionales. El ataque con Siria recibió alabanzas aquí en casa y en el exterior. Él quiere asegurarse que el enfoque esté en seguir adelante con la agenda. Usted está diciendo que una de las prioridades es ver un cambio de régimen en Siria. Bueno, uno no se puede imaginar una Siria estable y pacífica con Assad al frente. Este no es un escenario posible. Pero lo primero allí es asegurarse que la región y Siria estén estables. No se puede dejar que ISIS esté marchando por Siria, que
Lo más importante en términos de nuestra seguridad nacional, que es lo primero por lo cual tenemos que actuar. Y como ISIS está proliferando y las armas de destrucción química están incrementándose allí, entonces eso es lo primero, y luego aplicaremos una presión diplomática y política para el cambio de régimen. Pero lo importante es contener a ISIS. El límite con respecto a las armas químicas llevaré al presidente a actuar más allá de lo que ha ocurrido. Bueno, el presidente marcó las líneas que se cruzaron la semana pasada. Vimos el último gobierno que se marcaron estas líneas, pero luego se pasaron por encima estos límites. Todos vimos que el presidente actuará con decisión, proporcionadamente y con justificación cuando se tratan de acciones como estas. Si usted manda gas contra un bebé o bombas de barril contra inocentes, usted verá una reacción de este presidente. Algo que no quiero decir, si usted hace esto, esta es la reacción. El presidente ha dejado muy en claro en su campaña, en su transición y ahora como presidente, que no dirá cuáles son sus acciones con respecto a cada acción, porque si no, eso le dirá al enemigo lo que hará. El presidente mantendrá sus cartas, pero no quiere decir que no actúe. La reacción que tomó el presidente en términos del involucramiento de los militares. Usted dice que 59 misiles llegaron a su objetivo, pero sin embargo vemos que hay lugares que todavía están siendo utilizados por los sirios. De lo que usted oye es que se han tomado se sacó su capacidad de radar y sus aviones para de poder arreglar las alas. Todo esto se ha sacado, esta capacidad. Ellos están queriendo decir que todavía tienen capacidad. La capacidad de combustible, la capacidad de radar y otras capacidades ya se han perdido. Lo que dijo el mayor Garrett. Ha habido varios informes de que McFarland se está dejando este puesto y tomará la embajada de Singapur. ¿Hay algo detrás de este rumor? He dicho muchas veces antes que no hablaremos de estos anuncios hasta que estén listos. 2 puntos. Cuando el general McMaster se anunció, lo dijimos en el momento, él tendría la posibilidad de dar forma al Consejo de Seguridad. Eso no fue apropiado en el momento. General McMaster tiene la confianza del presidente para que este consejo tenga la forma que mejor sirva al presidente de Estados Unidos. Segundo, lo único que se está sacudiendo es Washington. Este presidente está mostrando que él altera el status quo. 2 preguntas. El gobierno anterior estaba en contacto con la oposición a Assad, tenía conclaves con distintos grupos y con y también ocurre con este gobierno. No voy a hablar en detalle de lo que estamos haciendo. Eso no fue muy exitoso para el último gobierno con respecto al cambio de régimen, entonces no lo diré.
a nivel nacional. El Congreso ha estado hecho un llamamiento a que ponga fin a la regla OPM del 2014 con respecto a la enmienda de la ley de salud asequible. Él dijo que en cuanto esto sea porque sus empleados no tendrán un tratamiento especial. Tengo que ver esto. El secretario Price está viendo la implementación, los documentos de implementación con respecto a Obamacare y está trabajando con el director Mulvaney. Creo que mañana estará aquí sobre cómo estamos reorganizando el gobierno y quizás pueda hablar con él sobre eso mañana. La lista de jueces que mencionó el presidente el año pasado, los demócratas, a pesar de todo, trataron de hacer una obstaculización del juez Gorsuch. Bueno, lo más importante es que el presidente cumplió, dio una lista de personas mientras hizo su campaña y dijo, si ustedes me eligen, este es el tipo de jueces que yo voy a elegir. Son originalistas, interpretarán de cierta forma la Constitución. Y creo que la gente muchas veces lo votó por esta razón. Si uno está de acuerdo o en desacuerdo con el presidente, debería recibir puntos por mantener su palabra. Él dijo varias cosas, entre ellas el tipo de magistrados que designaría. Y esto es lo que se votó en las urnas. El presidente hace un compromiso y lo cumple. Puede ser otros jueces federales que designe. ¿Qué le ha enseñado este proceso? Desde el nivel político es obvio, uno puede estar en desacuerdo con la filosofía del juez Gorsuch, pero en todo sentido era una persona increíblemente capacitada, tenía el respaldo de la asociación judicial, quienes han trabajado en los distintos casos con él, designados demócratas estaban de su lado. Tratar de trabajar con los senadores demócratas eran personas que ya habían decidido no votarlo, independientemente de quién fuera la persona. Esta sería una de las lecciones principales, pero cuando uno tiene al individuo correcto, vamos a tener éxito. Ahí estamos, él está respondiendo la pregunta puntual con respecto a la nueva incorporación por la confirmación del juez Neil Gorsuch para la Corte Suprema de Justicia, que toma el puesto de Antonin Scalia, que murió el 13 de febrero de 2016, que era miembro de la Corte. Neil Gorsuch acaba de ser confirmado y ha tomado la juramentación, ha jurado para el cargo como miembro de la Corte Suprema y es un juez de corte más republicano, de corte mucho más conservador que lo que los demócratas en el poder en la antigua administración estaban buscando, pero es para el beneplácito de la administración Donald Trump. Sin embargo, el centro de esta conferencia de prensa, que como ustedes ven continúa allí en Washington, en la Casa Blanca, tuvo que ver con el tema Siria. A pesar de que este fin de semana hubo ataques tanto en Tanta o en Alejandría, en Egipto, que dejaron muchos muertos y en una iglesia copta a un sector en particular de la población que representa solo el 10% de la población de Egipto, se refirieron mayormente al tema Siria y al tema Rusia, por dos razones. Primero, por el reciente ataque con misiles por parte de Estados Unidos a una base aérea de Siria y que, por supuesto, causó una fricción con las relaciones con Rusia.
porque el objetivo de la administración Donald Trump es vencer a ISIS y también, aunque no prioritariamente, que salga Bashar al-Assad, el presidente de Siria, del poder, como lo acaba de remarcar un par de oportunidades el vocero de la Casa Blanca. Entonces la conversación es mayormente sobre Siria y sobre Rusia, porque Rusia, Corea del Norte, Siria e Irán es un grupo de 4 países que tienen una alineación y el resto, la mayoría de los países de la comunidad internacional, se alinean con el perfil del presidente Donald Trump. Y ahí estas son las preguntas mayormente, tratando de dilucidar cuál es la actitud del presidente Donald Trump con respecto a Siria, con respecto a Bashar al-Assad, y con esto termino una reunión muy importante que se va a dar en esta semana entre el secretario de Estado Rex Tillerson y el canciller ruso en Moscú, pero no va a haber una reunión con Vladimir Putin por parte del máximo diplomático estadounidense. El Kremlin confirma que Rusia está muy enojado con la actitud de Estados Unidos sobre el ataque en la base aérea siria y que no va a permitir una reunión entre el presidente Putin y el secretario de Estado Rex Tillerson. Hasta aquí la información más destacada. Vamos a una pausa y después sale al aire desde México Showbiz en CNN en español. Noticias MBC. Dale like, suscríbete. Gracias por tu apoyo.